Bienvenidos a Más de Usare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Nuevamente, ha pasado una semana. No estamos grabando 2 episodios el mismo día. Traemos la misma ropa, coincidimos. Tenemos a los mismos invitados. La semana y lavamos la ropa. Obvio. La ropa de sábado. Ajá, la ropa de sábado, güey. Siempre nos vestimos para el sábado. Claro. Les damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo, a los nuevos suscriptores y, como siempre, al Joe que está atrás de cámaras, al Chalo que está atrás del audio y a nuestros invitados que están aquí engalanándonos una vez más los gemelos Valdés, José Pablo y Jorge Mario. ¿Qué pedoatos? ¿Cómo están? Bien, aquí andándole en la otra semana. Otra semana más, dándole. Cheleando a gusto. Claro, porque así se debe hablar la historia, cheleando, platicando, a gustito, rico. Sí, y hoy tenemos un tema que nos pidieron como desde los primeros episodios, güey. Sí. Que fue, ¿qué pedo con Yucatán, güey? Sí, Yucatán siempre ha tenido como esa relación odio con México, aunque no lo creamos. Sí, güey, o sea, ¿sí? Bueno, Yucatán siempre se ha querido independizar de México. Wow. Se une y luego dice, no, siempre no. Y luego sí, y luego sí, no. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy, de la independencia de Yucatán, y que en algún punto se llegó a llamar la República de Yucatán. Así como, ya. Toda la península. En pocas palabras, pues. Que creo que había salido esto, alguien nos dijo que hablábamos un poco más de eso cuando hicimos el episodio de algún desmadre que traía Santana. Pues en esa época, curiosamente Santana, ¿eh? Curiosamente en esa época así de. ¿Quién no pensaría? Creo que es en el episodio contra Texas, de hecho, sí. Bueno, Chéquelo. Más bien cuando sucede todo el problema de Texas y que se separan esos güeyes. Ahí nos enteramos de que Yucatán había sido independiente, como la República del Río Bravo. Por ejemplo, que era lo que hoy es Coahuila, Nuevo León, Tabasco, perdón, Tamaulipas, del otro lado. Más o menos, ¿no? Entonces, también mencionamos de que Yucatán se independizó y alguien nos dijo de que, ¿qué pedo? Hagan uno de eso. Entonces, como 2 años después, aquí estamos haciendo el episodio. Claro, pero pues es que la burocracia nos mandan el mensaje, se tiene que filtrar. Sí, de aquí a que pasen los permisos de... Pero, güey, honestamente, yo pensé que nada más era de que, sí, pues se independizaron porque hubo un problema. Pero, güey, no mames. Me encontré con un pinche hoyo de conejo, güey, gigantesco, güey. No, hay un chingo de cosas que hablarse aquí, güey. Los pinches yucatecos locos casi empezaron una guerra de castas, güey. Uy, güey, ese pedo está bien... Está bien, güey, durante 50 años, güey. 50 años era bueno si llegabas a tu casa con la cabeza de un blanco. Nada más voy a decir esto, güey. Patriota. O viceversa. Nada más voy a decir esto, güey. México, los mexicanos estamos tan... somos tan nacionalistas en el sentido de que no, es que nuestras raíces indígenas, es que los aztecas, es que los mayas. Y pues bueno, en ese punto, en esa guerra, prácticamente se ayudó a matar a un chingo de mayas. Y, punto. Sí, no, y de criollos, mestizos, blancos, que era básicamente como que población indígena contra no indígena. Contra no indígena. Prácticamente así era el pleito. Era, aunque fueras mestizo y tuvieras raíces mayas, era... Ajá. Si no eras maya, puro, o sea, 100% puro. Cuello. Y, o sea, estuvieron... y viceversa, todos ellos dicen, si no eres de nosotros, o sea, los mayas, ustedes son enemigos. O sea, era una guerra encarnizada que, pues, como todas las guerras están mal fundadas. Que estuvieron a punto los mayas de deshacerse de todos los, pues, no mayas, güey, en Yucatán, güey. También por eso creo al final... Yucatán tuvo que terminar de no ser independiente y sí pedirle ayuda a México. Pero vamos a ver por qué Yucatán siempre tuvo como que cierta autonomía, güey. Uh-huh. Vamos a entender de dónde viene, güey. Creo que es una historia muy curiosa, güey. Vamos a darle. Yucatán, güey, se originó de una capitanía virreinal, ¿no? Que se fundó por el capitán Francisco de Montejo, el Adelantado. ¡Ay! El adelantado a su época. Pues es que sí, o sea, la verdad es de que
sí, todas sus acciones te dicen que era bien adelantado, güey, porque en esta capitanía de Yucatán, güey. Ya quería pedir Uber, no, espérate, güey. Espérate, güey, estamos en caballo. Todavía. Prendiendo una vela. Espérate, ¿qué, güey? Güey, vamos a Yucatán, cabrón. Y lo hizo. Se llevó a toda su gente a Yucatán y ahí fue y fundó una capitanía. El güey no era así como que un general, un noble. No, era un capitán, güey. Y el vato pues, se adelantó a fundar la capitanía. Y por lo que esto es especial es porque en esta capitanía de Yucatán el virrey es el que nombra una autoridad interina. El virrey puede nombrar una autoridad interina, pero la titularidad definitiva solo la otorga el rey de España. Entonces eso le deja a la península, o sea, a esta capitanía, cierta autonomía del gobierno virreinal de la Nueva España. Sí, entonces, de la Ciudad de México. de que ve, güey, tú a mí no me la puedes venir a hacer de pedo porque yo respondo a la corona a la que tú respondes. Güey. Simón. O sea, entonces, la península de Yucatán y la Nueva España están ahí más o menos como que... Pues, tiene que tener su propia independencia, güey. Es autónomo. Eran primos. No, también puedes decir las diferencias culturales, ya que en la península, pues la mayoría de los habitantes eran mayas, y en la Nueva España, donde ellos estaban centrados, pues es más náhuatl, tarascos y los demás tribus que había, más la influencia española. Güey, y de hecho, esto precisamente es algo bien curioso que lleva al acento tan específico de los yucatecos. Que yo no sabía hasta recientemente que familia se mudó para allá, que nos contaron. Nosotros acá en el norte, pues yo nunca he ido no, creo que una vez fui a Yucatán, a la península, no sé. Pero el punto es de que sí tienen un acento muy curioso. Claro. No. Bomba. Bomba. Es lo único que sé de bomba. No me quiero aventar a imitarlo, pero en Las locuras del emperador tienen un muy buen chiste, güey, cuando se convierten a la villana en gatita, güey, que se cae del edificio. Y que, ya se va a caer. Y luego cortan enfrente del palacio. Y está un guardia diciéndole a un güey que armó un trampolín de que no lo puedes meter. Eso, nosotros no te pedimos un trampolín. Y le pues me hubieras dicho antes de que lo hubiera armado. y rebota la villana en el trampolín y se regresa. Y ya, güey, nada. Ahí me decidieron meter un acento yucateco, güey. Las locuras del emperador, qué buena película, güey. Muy buena, güey. Sí. Sí, güey, sí. Tienen este acento tan particular no solo porque su herencia cultural es maya y el idioma indígena que se habla es maya, sino porque la mayoría de los inmigrantes europeos y españoles que llegaron a Yucatán eran de las Islas Canarias, que ya tienen un acento muy específico comparado al resto de España. Entonces llegan y se juntan estas dos cosillas curiosas y los yucatecos... Estos acentos. Estos dos acentos curiosos. Y de ahí nacieron los yucatecos, de esa pareja de amor entre los canarios y los mayas. Y los mayas. Eterno respeto y amor a los yucatecos. Sí, un saludote. Ellos lo reconocen y tienen o sea, como este sentido de unidad e independencia de que, güey, ser de la península de Yucatán. O sea, ni siquiera como que del estado. O sea, sí hay en la zona, en la expresión geográfica de la... En la región total. De la península, sí, güey. Y no sé, se me hace chido, güey. Qué vergas que ellos tienen, o sea, y reconocen de dónde vienen y todo eso. Y subcultura en México, dentro de México. O sea, una subcultura dentro de México. Y eso es chido. Que México está hecho de esas subculturas, güey. Claro, güey. No, sí, exacto. O sea, que es lo que está a ver, eso nos vuelve acá. Oye, entonces, era una capitanía, por eso existía como ese... pues no esa rivalidad, nada más tú Nueva España no me la hagas de pedo a mí porque así tú en tus pedos, ajá, yo con eran, lo mío. No eran su país independiente, pero sí tenían autonomía. Así eran así. No sé si sea exactamente lo mismo, pero por ejemplo, Canadá es su propio país, pero sí es como dependiente al Imperio Británico de alguna manera, ¿no? O sea, más bien es autonomía lo que tienen. Ok. Pero... sí, era algo así era... Algo así. No me sé los específicos, pero algo así, ¿no? Entonces, cuando México se independiza, obviamente Yucatán se pone a ver que, wow, a ver, espérate, güey. ¿Qué pedo con mis privilegios de ser independiente? Entonces, la capitanía de Yucatán se anexa a la Nueva España, deciden hacerlo en 1823 con el acuerdo de mantener un gobierno federalista. Esto es después de Agustín de Iturbide, ¿no? Sí, cuando derrocan a Iturbide, ¿me recuerdas, Pablo? Porque mi recuerdo de estos hombres que hicieron la primera Federación de México, o sea, el primer... Que eran como estas dos facciones, o sea, que no había partidos políticos, entonces fueron los masones, ¿no? Sí, la facción escocesa y neoyorquina. ¿Buscaban la federación? Republicanos y centralistas, güey. Sí, exacto. Entonces... Guadalupe y Victoria, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el primer presidente de México. Entonces, él busca la federación, pero pues...
ya sabes lo que pasa en México, hay cambios de gobierno a cada rato. Sí. Llegan los que son centralistas. Santana. Entonces, ¡conservador! 15 uñas. Entonces estos buscan el centralizar el poder. Entonces Yucatán dijo, oye, como tú dices, ellos acordaron entrar en federación, no en un poder centralista. Exacto, güey. Entonces estos güeyes dicen, no, pues chinga tu madre, yo me voy a hacer mi propio país entonces. Exacto, güey. O sea, la única razón por la que acordaron fue que, ok, pues entonces vamos a ser federalistas, no va a estar centralizado. Entonces, perdón, discúlpenme. Carta Blanca, patrocínanos. Carta Blanca, patrocínanos. Pero, por ejemplo, donde hubo esa primera, bueno, ya la independencia, eso. Otra vez, perdón. Vuélvenos a patrocinar. Carta Blanca. Por cada erupto es patrocinado por Carta Blanca. Exacto. Todavía no, pero les conviene, chavos. Les conviene. Pero las inconformidades empiezan serias para los yucatecos cuando inicia la guerra entre el gobierno mexicano y el estado de Texas en el 36. Precisamente lo que dice Santana y todo eso. Entonces, la necesidad de tropas... Espérame, Santana siempre en los mejores eventos, ¿no? Siempre presente en los mejores en los momentos más sublimes. En los peores momentos de México, Santana. No mames, güey. ¿Por qué? Y cuando no, te lo encuentras en una hamaca en el trópico, rodeado de montones de oro, con sus compas y muchas mujeres y cosas que pistear y comida. Con su pierna a un lado pisteando. Sí, con su pierna. Ahí, toma. Y el vato de que, güey, ¿sabes qué deberíamos hacer hoy, güey? Deberíamos de regresar a México, güey, levantar otro ejército y vender la mitad del país, güey. Y 3 departamentos, güey. Güey, yo vendí la mitad del territorio nacional, güey. Sí. Ese meme estuvo muy bueno. Pero también de los mis reyes estos que vendieron quién sabe cuántos depas en 6 meses y luego ¿Cómo era el del... Hola, yo soy Tony López de Santana y vendí 8 millones de hectáreas en un día. Pinche pasado de verga. Gánenle a eso, porque eso tiene raíces. Gánale, exacto. Me voy bien a gusto a mi playa en el trópico. Y vuelvo después a gobernarlos otra vez. En pinche Veracruz, y si no se iba a Venezuela, y si no en Cuba. Pero el vato viene a gusto y nada más caes con más pilas de oro alrededor. Sí. Sorry por interrumpir. Pero el punto es de que este vato empieza todo el conflicto con Texas porque desde un principio lo manejó terriblemente. Entonces necesita levantar un ejército y eso requirió de una leva que iba como escondida en una proclamación que hizo. El problema era que los indígenas no eran elegibles para el ejército. Entonces... a los que empezaron a meter a meter al ejército eran principalmente blancos, mestizos, criollos. Entonces la hicieron de pedo. A ver, espérate, ¿cómo que vas a mandar a blancos a la guerra, güey? ¿Cómo osas mandar a los blancos a la guerra, güey? Sí, güey, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Todos estos indígenas, mándalos. Que no, es que ellos no pueden pelear. O sea, es que es lo que está en zarro, güey. O sea, ni siquiera aptos para pelear, o sea, ni siquiera a esa altura. Ahí está el miedo. Decía, oye, es que si saben pelear, se van a rebelar contra nosotros. Oh, a la verga, sí es cierto, güey. Entonces Santana también en su raciocinio dijo, es que si les doy armas a los indígenas, se van a aprender a pelear y van a querer hacer sus propios países o... Wey, no mames, güey. Entonces para los blancos, como tenían dinero, dijo, güey, yo no voy a ir a pelear. Entonces se metió en un pedo. Él solo se metió en un pedo. Él solo se encasilló en esos problemas. Entonces, precisamente... por eso, güey. Y lo que esos güeyes dijeron en su documento fue esto. Esto dijo Yucatán para independizarse de México. Por la necesidad de cancelar la deportación de los hijos de esta península para sostener en países insanos una guerra ruinosa para la República. O sea, básicamente que no es... A mis blancos no los mandas a pelear a Texas. En pocas palabras, sí. Dice, manda por favor a los morenos, pero no mandes a los blancos, por favor. Entonces, como el de meme Family Guy de... La paleta de colores. Sí, ándale. No eres elegible para el ejército. Ándale, güey, justamente. Es que culero, güey. Bueno, y luego. Y pues eso fue en 1840 y los güeyes dijeron de que no, mira, ya volviste a la república que nosotros dijimos que nos íbamos a meter si era federal, la hiciste central. Y ahora nos quieres mandar a la guerra, chingas a tu madre. Entonces se independizan en 1840, güey. Y precisamente Antonio López de Santana era el presidente y todo ese rollo, güey. Entonces... Ay, Santanita.
Datillo curioso, güey. Lo que esos güeyes dijeron, así nada más tenían 2 puntos importantes para su independencia. De que la península de Yucatán es libre e independiente y establece su constitución particular en conjunto con la del 34. Ok. México sacó una constitución en el 34. Y esos güeyes se adherían a esa, que era como una federalista, pues. Ah, ok. Esos güeyes dijeron, no, a ver, nosotros nada más vamos a ser federales, vamos a ser centralistas. Ya. O sea, es que su pedo siempre fue, si nos juntamos con ustedes, vamos a janguear con ustedes, pero si nos dejan tener nuestra propia autonomía, si no, vete a la chingada. Sí, prácticamente los yucatecos siempre han hecho eso. Más o menos porque hacían mucho énfasis en el pedo de que, güey, mientras México no sea de carácter federativo, Yucatán se va a hacer a un lado. O sea, entonces, de verdad, en su independencia, los güeyes están diciendo, pues nos unimos a México si se hace federal, pero si no, no. Entonces se me hace también curioso eso de que... Claro. O sea, pues está muy claro decirle a México, güey, yo no voy a ser parte de tu país a menos que me des libertades como una entidad. Exacto, güey, exacto. Pero te das cuenta que no están peleando por ser su propia cosa. No, sí, pues nada más porque las circunstancias los obligaron, pero si esos güeyes pudieran... Son parte de México. En el momento, pues, no concordaban políticamente con México y habían puesto claro y conciso que no iban a entrar nomás entraban a México mientras fueran siempre una federación. Sí. Entonces, pues, la verdad, pues, tiene su sentido que por qué buscaron su independencia. Es que sí, la verdad, probablemente lo de la República del Río Bravo fue algo muy parecido, güey. Probablemente fue casi la misma razón, güey. Sí, porque pues la Nueva España estaba varias capitanías. O sea, como tú dices, hay varias capitanías, varios gobiernos. Pero la del Río Bravo se dio porque, pues, Texas independiza y esos güey dicen, no, pues nosotros también, ¿no? Si Texas no hizo. Sí, porque los de Nuevo León siempre han sido bien mamón. Siempre copiándole a Texas y nunca le sale. Pues ponte nuevo. Ponte León. Pues échamelo nomás porque me gustó ese chiste. Los norteños queriendo hacer su propio país. En tiempos memorables. Juárez deberíamos ser un pinche país. Sí, intentaron eso, ¿no? Hubo una candidata a la presidencia municipal de Juárez que está diciendo ese que nos vamos a hacer nuestro propio estado. No mames, ¿quién, güey? ¿Sí? No me acuerdo quién era. Era Terraza... Era el PRI, ¿no? No, era Adriana Fuentes. Adriana Fuentes. No mames, pues qué razón tenía. No es cierto, no es cierto, no. Saludos a... Saludos a todos los estados, a todos los hermanos estados de Chihuahua. Que gracias a Dios, bueno, pues no puede ser bonito nuestro país, pero al menos seguimos todos juntos. No, bueno, y al menos, por ejemplo, todos los estados del norte compartimos un chingo de cosas, güey, que es lo chido. Aparte del acento, que la carnita asada y todo. O sea, mucha por ejemplo, Chihuahua, güey. Creo que son Chihuahua está conformado por muchos de otros estados que vinieron, ¿no? De Coahuila. Entonces, bueno, por ejemplo, mucha de mi familia es de Coahuila. Por parte de mi papá y mi mamá, entonces, pues sí, güey, o sea, Coahuila, ahí estamos, bandita. Sí. Nosotros, nuestra familia, bueno, por parte de mi papá viene de Sinaloa, entonces todos somos hermanos norteños. Exacto, güey. Justo un saludo, menos Nuevo León. No es cierto. Menos a los regios, son chidos. Tú tienes... Pues yo creo que mi familia, en general, mis abuelos, casi todos son de aquí, güey. Así de... Llegados así. Mi abuelo es que el Mario González, el primer don Mario González. Mario González primero. Mario González primero. Él era de Zacatecas. Del sur, pues está chido. No. Zacatecas todo es parte del norte, ¿no? Sí. Creo que hay debate que decir en qué es como San Luis, ¿no? San Luis yo siempre he dicho que es del sur ya. Pues sí, es que del Río Bravo para abajo son del sur. Nomás de la puerta de Juárez para abajo ya es todo sur. Ya, güey. De hecho, yo tengo un compa de Aguascalientes. Pues el compa de Aguascalientes. No lo vamos a mencionar para no hacerlo famoso. Este güey que yo le decía que, güey, pues tú eres del sur, ¿no? Y el vato se emputaba. No, yo no soy sureño, güey. ¿En qué dirección? A partir de aquí, de Ciudad Juárez, está Aguascalientes.
Pues hacia el sur. Sí, ya, no te creas, porque a mí me pueden aplicar la misma a los canadienses. Entonces, claro. No. Los del Paso. Los del Paso, güey. Los del Paso, sí. Sureños. Pero no, es que bueno, sí, creo que si ya va a suceder, por ejemplo, si estamos hablando de situaciones hipotéticas, ¿no? Y qué es el norte y qué es el sur. Si se va a definir eso porque se está separando la nación, entonces el norte no debería de entregar así que Zacatecas, San Luis, Guanajuato, no, pues debería también eso ser. También chingárselo a los sureños. Si estamos jugando. Los independizamos, pero la Ciudad de México es nuestro también, güey. O sea, también, y se chingan. Pero. Jalisco que también se jale. Pero nada, pura situación hipotética. Sí, un saludote a todos, homies. A toda la banda. Todos somos México. Toda la bandita. Todos somos México, güey. México mágico. Musical. Pero entonces. Este rollo sí provocó que Santana se viera obligado a negociar con los yucatecos, ¿no? Ya se habían independizado los yucatecos y Santana sí se vio obligado a ver qué pedo, también porque perdió la guerra de Texas. Entonces... Sería con la cola entre las patas. Es que pinche... Y huele el perro arrepentido. Sí, pero... ¿Quién viene arrastrándose? Porque perdió la perla que era Texas y dijo, pues ahora me arrastro aquí con Yucatán a pedir humildemente. Sí, no, ni modo, voy a tener que arrastrar este saco de oro hasta la Ciudad de México. Ay, qué difícil es mi vida. Hijo de su pinche madre, Santana. Pues con una pierna está cabrón. Es con bueno, y luego... Ey, no te burles del Napoleón de América. No, güey, no sé quién le puso ese hombre, güey. ese güey. Espérate, Güey, no, eso es como... Menciona a Napoleón y a este güey se le para así, cabrón. Sí. Espérate. Hablando de cosas bizarras. Hablando de cosas bizarras, el Santana se creía el Napoleón del Norte. Pero él solito se puso el apodo, ¿no? Sí. Que ¿cómo el Su Alteza Serenísima. Cuando ya se está haciendo... El cóndor del ano, ese es otro. Gana 2 batallas y se siente Napoleón. Así de mierda ser ese güey. No, es que era bien pinche mamón. Creo que es como el compa que se compra una troca negra y ya se cree sicario. Sí, ¿no? Ya no mi Tacoma del año. ¿Blanca negra? Que la debo todavía del chuco, pero ya soy narco, Pero mira, le prende el aire. Está chido el aire. No le prendo aire porque la gasolina está cara, güey. Hay que bajar los vidrios. No, está caluroso. La cosa es que, pues bueno, ese pinche vato del Santana, el primer whitezican, o sea, sí le tienes que reconocer, güey. Es que sí no era, güey, porque era bien pinche mamoncillo, güey. Así que, güey, pues ¿por qué no nada más hacen esto, güey? Y lo que el vato sí tenía la habilidad de hacer, güey. Güey, el pobre es pobre porque quiere. Véndete hectáreas de terreno. Yo me deslindo de esas palabras. Sacándolo de contexto al jefe. No me saquen de contexto, por favor. Pero sí, lo que les iba a decir es que ese vato sí le tienes que reconocer que tenía la habilidad de levantar ejércitos, así como... O sea, no sé qué tanto era nada más pura ley, pero el vato sí era bueno... Si le daban tanto oro, pues tenía dinero para comprar. Eso es cierto, Pues sí. Pero también, por ejemplo, ves las... O sea, de que las minutas de la batalla, por ejemplo, esta donde terminó de perder lo de Texas, que fue en una batalla. Sí. Y el vato iba ganando, pero como ya había hecho el trato de perder... la verga, no, pues entonces, quita cosillas aquí, no... Y se tardó y le dio tiempo al enemigo, así todo el mundo de que, güey, vamos a ganar, ¿no? Ya. Y güey, no, espérense, tenemos que perder. Pinche batito, güey. Quiero perder, güey. Ese es el típico güey que apuesta contra su equipo. Sí. Yo nomás voy a decir, güey, que cuando hagamos los premios Maciosare, güey, Santa Ana va a tener un chingo de nominaciones y tal vez se lleve el premio Maciosare, güey. Maciosare, ¿no? Porque ese cabrón estaba cabrón, güey. Pero pues es que el güey, pues se vato nos vino a hacerse rico. Y como casi todos, pues permitieron que mangonearan a México. Y ves en Yucatán que este güey, pues no era su importancia primordial. Sí, tanto tiempo claramente si permitieron que se independizara y no hicieran nada en contra, pues literalmente les valía madre ese territorio. Es que sí les valía madre muchas cosas, güey, en ese entonces. Toda la población de México en general. Cuando se independiza México, Centroamérica era parte de nosotros. Cuando se independiza literalmente México dijo, va, ok. Arre. Es que también sí es un chingo de territorio, güey. Entonces, para controlarlo todo desde
una ciudad en la cima de unas montañas. Sí. O sea, que está cabrón, güey. Está muy difícil. Pues es que la historia de México es eso, güey. Perder territorio, güey. Creo que ni una sola vez en la historia güey. Hemos ganado. Bueno, se podría decir que cuando recuperamos Yucatán, pero eso es No, Chiapas. Güey, se lo quitamos de Guatemala. Porque Guatemala. Pues, güey, es una victoria. Le quitamos a Guatemala que no, güey. Es que es demasiado, güey. Que, güey, o sea, fíjate que le quitó, güey. O sea, Chiapas ahorita es como de los lugares que más lana le meten al país por todo el turismo y todo lo que tiene. Entonces, no le robó Texas, que nomás tiene El Paso y Austin, Texas, que no está tan chido. No, es que lo que tiene se descubrió petróleo. Se descubrió petróleo 70 años después. Sí, es como le pasó a los rusos con Alaska, güey. Sí. No, pero Alaska es peor porque es como en el tema cuando México pierde la guerra contra Estados Unidos. Ajá. Al año después descubren oro. Entonces es como que había oro ahí. Shit. Creo que manejamos muy mal las cosas aquí. Verga. Pero bueno, entonces, para no desviarnos tanto, regresamos al país de Yucatán, que fue independiente. Entonces, ya para 1846, la sublevación indígena se dio por, obviamente, condiciones laborales cercanas a la esclavitud, güey, ¿no? Ya hemos hablado antes de esto, yo lo he mencionado, de que el sistema de tienda de raya nada más no es esclavitud por nombre, ¿no? Pero es lo mismo. Es como concepto es lo mismo. Es como el feudalismo en Europa. O sea, los hacendados controlaban enormes territorio, controlaban territorio y esos güeyes hacían lo que quisieran con la gente que viviera. Exacto. No más por nombre, no eran esclavos, pero eran virtualmente eran esclavos. Ahora sí que como con Rick and Morty, de que dicen de que, güey, eso es nada más esclavitud con pasos extras, güey. Sí, exacto. Entonces, pues obviamente se sentían juzgados, güey, por una oligarquía económicamente poderosa. Que en verdad, eso es lo peligroso, güey. Y por ejemplo, lo estamos viviendo en el día de hoy. Sí tenemos que tener cuidado con este pedo del mercado libre y todo ese rollo. O sea, si 10 güeyes se vuelven increíblemente billonarios, trillonarios, pueden controlar el país, güey. Pueden comprar todo el sistema político. Y, o sea, esto que suponía que era capitalismo se vuelve una oligarquía económica. Pues que es lo que mundialmente está pasando. O sea, la mayor riqueza del mundo está concentrada así en pocas personas, güey. Sí. ¿Acaso estás hablando de Jeff Bezos? Papa Musk. Un saludo. ¿Puede estar usted aquí, señor Bezos? El señor Bezos. Y el señor Musk. Fumándonos un churri. Señor Musk, sí. Con Salinas. Pero es que hablando de esa oligarquía, pues es que esa oligarquía estaba presente en todo México. O sea, todo México tenía esos oligarcas que controlaban, pues, como en ese momento México no era industrial ni nada parecido, los que eran los propietarios de la tierra, pues eran los dueños de todo. O sea, literalmente eran los dueños de la riqueza del país. Que es casi lo mismo que decir un caudillo. Sí, exacto. Era uno de ellos. Era como referirse, o sea, cuando en ese tiempo México era como referirse a un señor feudal. O sea, como en Europa o Japón del medieval. Eran señores feudales que dominaban ciertos terrenos y gobernaban a sus anchas. Porque no había nadie que les pudiera negar. Exacto, güey. Pues Porfirio Díaz era, pues nada, era casi un rey. Casi, o sea, simplemente lo único que le faltaba era el título de rey. Pero gobernaba como un rey. Entonces, pues bueno, regresando otra vez, para no desviarnos mucho otra vez, pues sí, se empezaron a exterminar entre ellos de que blancos, mestizos y criollos contra la mayoría indígena. Entonces, sí está registrado, güey, que los criollos y los blancos, güey, llegaron a la emergencia llegaron a una situación cercana a la extinción. En la península de Yucatán, güey. Casi exterminan a todos los blancos europeos, criollos y mestizos, güey. El sueño húmedo de Tenoch Huerta, ¿no? Sí. Saludos, Tenoch, podrías estar aquí. Podría estar aquí mi Tenoch, claro que sí. No, sí, un saludote. Los pezones. Actorazo, la neta sí, un actorazo. Eso fue chiste, Tenoch. No te me pongas fuerte. Van a acabar con los whitexicans. Yo soy moreno, puedo hacer esos chistes también, Ellos no, Vamos a acabar con los whitexicans. Eso fue lo que estaban haciendo, güey. Se estaban matando entre todos. Y de hecho, por eso mismo empezaron a lo mejor ya hacemos otro episodio donde nos metemos más de lleno en cómo sucedió la guerra de las castas, ¿no? Güey. Pero
Pero la magnitud en crueldad e intensidad en la guerra de las castas condujo a las negociaciones entre México y Yucatán, cuya reanexión ya se hizo definitiva hasta 48. O sea, pues obviamente lo que esto significa es de que los blancos, criollos y mestizos estaban a punto de matarlos por completo, entonces se acercaron otra vez con México que, oye, bueno, entonces si nos aceptas de vuelta, ayuda por favor, nos van a matar a la verga. Y efectivamente mandaron un ejército, güey. A matar mayas. A matar mayas, sí, pues a terminar con estas hipocresía. ¿no? Sí, güey, pues es que sí, güey. Y lo que terminaron haciendo como para poder dividir poderes y darle... Porque tampoco los pudieron derrotar por completo. Decisivamente. Ajá, o sea, en verdad sí fue como que quedaron así en... ¿Cómo se dice? Un empate, fue un empate. Sí, quedaron como empate, güey, porque pues, güey, guerrilla y todo este pedo, técnicas de guerrilla. No pudieron derrotarlos decisivamente, entonces tuvieron que como que pactar o algo, como que quedaron en empate. Me imagino, o sea, bueno, ahorita ya nomás me imagino el pedo, el poderío bélico de los mayas, güey, o sea, de conocer su selva, de conocer todo eso para que se la pelara así, quien sea, me la van a pelar, güey. Los mayas también fueron vergas y consiguieron apoyo. Claro, güey, inventaron el cero, güey, ¿cómo no? Inventaron, lograron obtener apoyo internacional, sobre todo el Reino Unido, güey, que contrabandeaban armas, güey. Justamente en el país que antes conocíamos como extinto Belice. De ahí contrabandeaban armas y los mayas compran armas de los británicos. No, siempre los británicos. Los primeros gringos. Los británicos son los primeros OG. Los gringos OG. Chismatos, güey. Pero qué loco, güey. O sea, se me hace bien loco eso, güey. Y eso te demuestra, como dices, el poder de los mayas para defender su tierra. Sí, güey, cabrón. Por una razón, ahorita no es la península entera, no es un estado. Una de las cosas que tuvieron que hacer para terminar de apaciguar a todo el mundo es de que, ok, pues entonces vamos a repartir la tierra y el poder y vamos a hacer 3 estados de la península. El estado de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Entonces eso fue decir, ok, a unos les va a tocar Yucatán, a otros les va a tocar Quintana Roo. Supongo que los blancos se quedaron con eso, por eso Cancún y todo ese pedo. Y a otros les va a tocar Campeche. Por eso ahí está Palazuelos, ¿no? Sí, güey, sí, son mis hoteles, güey. Obvio, güey. Mi nombre es Palazuelos y yo... Saludo Palazuelos si quieres estar aquí. Podría estar aquí. Todos. No aportando nada. Cualquier persona que quiera estar aquí, mire, no puede. Entonces, güey, pues... O sea, ya. Y se terminó... Yucatán terminó regresando a México, básicamente, güey. Entonces... Continúa. No, tú eres el invitado. A ver, ¿no? Jorge. Jorge, dale. No, pues es que lo que iba a decir... Es cierto, güey, somos Jorge los dos. Y somos Mario los dos. ¿Quién le está hablando aquí como el Spider-Man? No, somos uno. El multiverso. Pero perdón, entonces ibas a decir... No, pero lo que íbamos a decir es que cuando pues, Yucatán va como... pues perrita arrepentida sí, a México de que, güey, ayúdame con estos güeyes. Y México pues también dijo, pues también no quiero que eso se salga de control y que a mis indígenas que ahora viven en México, que los demás indígenas de México digan, güey, yo también puedo hacer eso. Güey, yo también puedo matar blancos. Exacto. Güey, sí es cierto. Güey, ¿por qué le estás dando ideas a mis esclavos? ¿Qué te pasa? Hijos de puta. Güey, ¿cómo te atreves a enseñarle a mis esclavos a matarlos? Oye, entonces, ¿y qué pasó con eso? O sea, sí se anexó Yucatán otra vez a México, órale, ya somos compas. Hasta la mitad del porfiriato. ¿Cuáles fueron los términos? No, fue más o menos como hasta el porfiriato, cuando finalmente, justamente cuando ya había un gobierno en México federal, no, y bien organizado, que no tuviera pedos internos. Que se organizara para asesinar indígenas bien, como con los yaquis. Okay. Claro. De hecho, es curioso porque el castigo que hacía Porfirio Díaz con los yaquis que se rebelaron, los vendaban a Yucatán. Sí, ¿verdad? A los campos de Nequén. Sí, a los campos de Nequén. Hijos de puta, güey, a un calor bien distinto, o sea, porque pues venían de Sonora, ¿no? Venían de Sonora y los mandaban a Yucatán. Y todo húmedo. Los mandaban a marchas así de que los metían en el tren. Marchas forzadas. Sí. Los mandaban y los mataban en los campos de Nequén. Trabajando de sol a sol, güey, así. O sea, condiciones literalmente para que trabajes hasta que te mueras, güey. O sea, pues nada de que, ay, bueno, déjame le traigo agua. No, pues no. No, es que era brutal. ¿Cuál agua? Esto no es el y zorro. Es justamente pues, lo que la vez pasada que hablamos de que Porfirio Díaz vendió parte del territorio
mexicano a Lo que hoy es Belice. Y renunció a los derechos de Belice, que la conoció como la Honduras británica. Entonces, la Honduras británica. Entonces se la cedió y dijo, bueno, güey, le dijo a Reino Unido, por favor, deja de venderle armas a los mayas y te doy este territorio. Por favor, güey, deja de hacer eso. Por favor, y Reino Unido dijo, órale, pues, dijo. Entonces, pinches británicos. Dejemos el odio a los gringos. Ahora vámonos con sus papás. Con los británicos. Pues la reina tiene la culpa. Maldito Harry Potter. ¿Por qué tenías que ser un personaje tan zarro, güey? Güey. Culeras, güey. No mames, qué loco, güey. Yo no sabía gran parte de lo que hemos estado platicando ahorita. Yo no lo sabía, güey. Fue un tratado que se hizo entre Porfirio Díaz y no me acuerdo quién era el rey o el primer ministro en ese momento que negoció con México, pero Porfirio Díaz. Pues Porfirio Díaz, sí, fue King. Uno de los King George. Porque había varios Jorge. Victoria, ¿no? Era, si no me fallan mis cálculos, güey, era el abuelo de la reina de ahorita. Porque fue ese rey y luego se murió y fue el hijo que renunció. El rey que renunció por amor, porque se quería casar con una americana divorciada que no era nobleza. Entonces se renunció al trono rey. Por amor y se lo quedó con su hijo, que era el papá de la reina de ahorita. Ay, mi rey. Entonces, según yo, era el abuelo de la reina de ahorita. Sí. Entonces negoció con ellos y pues justamente para evitar que dejaran de armar a los mayas. Y dijo, y ahora sí me los puedo chingar a los mayas. O sea, sin apoyo británico ya me los puedo chingar más fácil. Y efectivamente... Se los chingó. Se los chingó, se anexó Yucatán, güey. Dicho y hecho, se los chingó. Y regresó a la esclavitud y lo que marcó... Porque eso fue como en 1901, creo. Y lo que marcó el resto del porfiriato, los siguientes 10 años, por lo menos en la península de Yucatán, era como estos gringos tenían un chingo de tierras y campos de nequén, o sea, esclavizando a los indígenas. Justamente como muchos de los blancos murieron y las propiedades pues quedaron libres. O sea, están libres, pues vamos a permitir a gringos establecer enormes empresas en Yucatán. Entonces, pues lo del porfiriato, extranjeros explotando los recursos. O sea, los británicos fue como, tengo unos terrenos, mijo, tú vas, pon tu negocio ahí. Pon tu negocio ahí, papi. Es lo que quiera, mijo. Haz lo que quiera, mira. Entretente. Pero, ay, pues, güey. Sí, básicamente eso es todo, güey. Hemos llegado al final de nuestro episodio, vato. No, güey. Ya vámonos, güey. Ya. Quebró. Deja las luces. Quebró el tarro. No. Otra vez un angloparlante jodiendo México. Güey, no mames, estuvo bastante interesante. Yo no sabía mucho de este pedo, digo, o sea, realmente, y que para eso hicimos el programa, para enterarnos de historia mientras cheleamos, mientras platicamos, porque creemos que la historia es tan importante para nosotros que no tiene que ser tema de intelectuales solamente. O sea, la historia de México tiene que ser platicada por todos y todos la tenemos que entender, güey. Por gente común. Como claro. Como 4 pendejos que se sienten enfrente de una cámara. Sí, güey, o sea, realmente, o sea, justo. Somos 4 güeyes que estamos pisteando, estamos haciendo puras pendejadas. 100% por eso lo hacemos, o sea, sí, justamente eso. Sí, güey, justamente, güey. No, o sea, porque si dejamos que la historia nada más sea platicada por la élite de poder, güey, ahí es cuando se vuelve turbulenta. Ay, ¿qué anti 4T se escuchó eso? Yo soy 4T, ¿eh? Mi cabecita... Ay. 4T, aquí podrías estar. Respondiendo las preguntas. Espérate, no. Por favor. No, entonces... Para eso hicimos el programa, para hablar de historia, y la neta yo no sabía nada de este pedo. Bueno, lo sabía así como superficialmente, nada más. Había entrado por el pedo de la guerra de las castas, güey, de que... Sí. Pero ya ahorita ya ampliando más la información, estuvo bien vergas, güey. Pues nada más, como siempre, agradeciéndole a todas las personas que nos miran. Gracias a las personas que están suscribiendo. Gracias bienvenidos a la comunidad. Un saludote. Un saludote al Joe que está ahí atrás en la cámara. Al Chalo que está en el lado. A los gemelos, José Pablo, Jorge Mario, los gemelos Valdés. Muchas gracias por volver a venir, vato. Y que no va a ser la segunda y última. O sea, van a venir así. Acostúmbrense a ver estas caras, güey, porque con estos güeyes siempre echamos chismecito chido, güey. Que es la misma. Hay buen chisme y hay buenas chelas. Claro que sí. Buena compañía, sobre todo. Eso. Qué buena manera de cerrar el programa. Entonces, pues bueno, Luis Mario, no sé, sin más que decir. Pues... yo sí tengo algo que decir. Suscríbanse a todas las redes sociales de Maciosare Podcast.
Más hacer el podcast. Sin número al lado. Sí, más hacer el podcast. Entonces, ahora sí, sin más que decir. Chido.